Hola, es tiempo de abrir la ventana a Europa. Yo soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. 25 años después, el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur es una realidad geopolítica, un tratado que busca abrir el comercio con otros aliados y una alianza estratégica para sobrevivir a la era Trump y al avance de China en esta región de Sudamérica. En otro frente, la Alianza Atlántica está bajo presión. La fricción política entre Alemania y Estados Unidos se traslada al terreno militar. Friedrich Merz cuestiona la eficacia de Trump en su guerra en Irán, mientras la Casa Blanca amenaza con el repliegue de tropas en Europa. Y también hay una guerra de cifras en Bruselas. El Parlamento Europeo desafía a los países frugales con un presupuesto récord de 2 billones de euros. Alemania y Países Bajos lideran el rechazo en una unión dividida entre la inversión y el recorte. Un cuarto de siglo de parálisis diplomática para llegar a este momento. El acuerdo Unión Europea-Mercosur por fin cobra vida, pero lo hace bajo una arquitectura fragmentada, una implementación parcial que releva las profundas fracturas políticas dentro de Europa. A partir del 1 de mayo se activa un mercado de 700 millones de consumidores. No es solo libre comercio, es el intento también de Bruselas por recuperar terreno en un subcontinente donde la ruta de la seda, China, es ya una realidad. Pero el pacto nace bajo el fuego cruzado. El sector agrícola europeo lo denuncia como competencia desleal, mientras que en Sudamérica hay cuestionamientos sobre poder quedar atrapados en un rol de proveedores de materias primas. Para entender este complejo escenario, conversamos previamente con Nicolás Albertoni, quien nos explicó si estamos ante una alianza estratégica que integra las cadenas de valor industriales o es, por el contrario, un movimiento desesperado de la Unión Europea para asegurar el litio y el hidrógeno verde antes que China lo haga. Es un hito histórico, después de 25 años de negociación, concretar este acuerdo y que avance y pase a estar aplicado más allá de la terminología, que es la aplicación provisional, pero es por una cuestión jurídica, pero lo cierto es que el acuerdo pasa a ser una realidad. Ese es el hito histórico. Las razones que hay detrás de ello, yo creo que efectivamente la coyuntura internacional ha impactado mucho. No sé si tan específico en las cadenas globales de valor vinculadas al litio y demás, y a las energías en general. Yo creo que es bastante más amplio que eso. No hay duda que la coyuntura internacional sí impactó en la conclusión y en el desenlace final, pero no me atrevería a decir que es tan específico en casi que un combate contra China, o obviamente que China aparece en el horizonte, pero Estados Unidos también, como un país cada vez más proteccionista. Entonces yo creo que todo ese combo de elementos han hecho que Europa se sienta con la fuerza, con el ímpetu y la necesidad de eficiencia. También nos explicó hasta qué punto las exigencias ambientales son una herramienta de progreso global y no un proteccionismo. Que sin duda el factor ambiental hoy es una exigencia importante de parte de las dos partes, porque yo creo que también en Mercosur ha sido proactivo en muchas terminología ambiental, o sea que yo creo que efectivamente es un tema de mutuo interés en las dos regiones. Si eso se va a transformar después en un tipo de proteccionismo, más allá de que hay mucho escrito, analizado en el mundo hoy, de que a veces este tipo de herramientas, que tiene un lado positivo, también tiene un lado negativo de cuando se la usa como una herramienta proteccionista, bueno, yo creo que estará por verse, porque hoy lo que tenemos es tinta sobre papel que dice que efectivamente hay muchos elementos ambientales que va a interesar para un comercio sustentable, un comercio verde, pero bueno, eso no tendría que ser impedimento para que ambas regiones avancen y se proyecten a comerciar más. Entonces yo no lo pondría hoy como un tipo de proteccionismo, de nuevo está por verse eso y espero que así no sea, sino como un interés genuino de ambas partes de proteger el ambiente, de proteger la sustentabilidad. Se está condenando al Mercosur a una primarización de su economía, donde ellos ponen la tierra y el litio, mientras los europeos ponen tecnología y valor añadido. Esto nos dijo. Respectiva de los minerales críticos, que naturalmente hoy en el mundo están en debate, no solo quién lo tiene, sino la tecnología para hacer uso de esos minerales. Bueno, con este acuerdo se da un marco más relevante para tener mañana a Europa como socio, pero acá. De nuevo, esto no es primarización, porque si mañana los minerales están acá, siempre se iba a necesitar de tecnología, sea a través de una asociación, sea un partnership,
pero íbamos a tener en Europa, sea o no el acuerdo, un socio estratégico y potencial que siempre iba a estar ahí. Con este acuerdo potencia mucho más, pero yo no lo vería, de nuevo, desde una lógica de primarización, porque América Latina ha demostrado, países como Chile, países como Perú no integran este acuerdo, pero sí han tenido este debate, si se quieren, y bueno, siempre hay un ganar-ganar, quien tiene el mineral, pero también quien tiene una historia tecnológica como para poder volcarla bueno, una extracción en todo caso del uso de esos minerales. Y bueno, y es después cada país el ajuste que habrá que hacer para que efectivamente sea balanceada la ganancia. Pero no pondría un acuerdo de dimensiones mucho más amplias que lo netamente energético solamente a ese punto. Estamos en un acuerdo que hoy va a repercutir en el 90 y tanto por ciento del comercio entre las dos partes. Los minerales son una parte de la historia, pero les diría que al lado de todo lo que tenemos como el acuerdo es cooperación política, es un elemento más. Finalmente, destacó cómo queda la Unión Europea y el Mercosur frente a Estados Unidos y China tras este acuerdo. No, Mercosur hoy es casi el 80% hoy de la región en América del Sur, si uno considera PIB, población y muchas otras cosas. O sea que efectivamente es una región importante. ¿Y cómo queda con respecto a China y Estados Unidos? Y el dato es lineal. Mercosur pasa a tener un acuerdo con Europa, pero no tiene todavía un acuerdo con China o Estados Unidos. Entonces la foto, si uno saca esa foto, y bueno, va a tener una ventaja por lo menos en la foto, si se quiere, Europa. No quita que el relacionamiento con Estados Unidos y China tiene una larga historia también y va más allá de tener o no un acuerdo. Pero si uno saca la foto rápida y dice quién tiene un acuerdo con esta subregión, porque no es toda América Latina, natural Mercosur, y quién no la tiene, y bueno, y se va a ver en esa situación. Esto no implica que es anti nada, ¿no? Es cierto, no es que Mercosur ahora va a estar anti ninguna otra subregión o país, pero sí pasa a estar en una ventaja de ambas partes. Unión Europea con Mercosur y viceversa, también Mercosur hacia la Unión Europea. Que dicho sea de paso, no tiene un acuerdo ni con Estados Unidos ni con China, tampoco Unión Europea como tal. Y en el corazón de Estados Unidos, más que una visita de Estado, un ejercicio de contención diplomática. Carlos III aterrizó en Washington en un momento delicado de la relación especial. Un viaje donde el simbolismo intentó reparar también las fisuras políticas. Bajo la pompa y el protocolo, una tensión militar real. El portazo inicial del premier Keir Starmer al uso de bases británicas para operaciones contra Irán, que irritó a un Donald Trump poco habituado a las disidencias. Desde los salones de gala, el monarca británico lanzó una réplica sutil pero cargada de intención contra los comentarios de Trump sobre la influencia de Washington en el viejo continente. Nuestros amigos franceses pueden sentirse igual de cómodos con solo echar un vistazo a un mapa. De hecho, usted comentó recientemente, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés. Y el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente estadounidense Donald Trump enfrascados en una nueva discusión. Por un lado, Merz aseguró que Washington estaba siendo humillado por Irán, a lo que el republicano arremetió criticando al canciller y a su administración. Un choque de egos que busca dirimir quién dicta las reglas del orden occidental. Hugo Caro Jiménez nos tiene la historia. Trump y Merz recalibran una alianza crítica. La relación entre Washington y Berlín atraviesa una etapa de fricción estratégica, donde las diferencias sobre el tablero en Medio Oriente han dejado de ser privadas para convertirse en un debate abierto sobre las prioridades de ambas potencias. El canciller alemán ha cuestionado la línea de Estados Unidos, poniendo el foco en la efectividad de la estrategia de Washington. En este momento no veo qué salida estratégica están eligiendo los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con mucha habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con mucha habilidad y permitiendo que los estadounidenses viajen a Islamabad solo para irse sin ningún resultado. Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo estatal iraní. La respuesta de Trump, cargada de reproches políticos, refleja una visión transaccional de la Alianza Atlántica. El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia, Ucrania, donde ha sido totalmente ineficaz, y a arreglar su país, especialmente en materia de migración y energía, y menos tiempo de interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní, haciendo así del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro. El cruce de declaraciones tiene un trasfondo más profundo, la cooperación militar. La hipotética reducción de las 40.000 tropas estadounidenses en Alemania se presenta más como una herramienta de presión política que como una medida táctica real.
Logísticamente, Washington enfrenta el desafío de replicar una infraestructura de esta envergadura en otro país europeo, lo que convierte a esta disputa en un difícil ejercicio de equilibrismo. Sin embargo, la realidad operativa sigue una lógica diferente. La prensa internacional relata que la incorporación de un alto comandante norteamericano a las fuerzas alemanas sugiere que más allá de la retórica política, aún existe una sinergia militar que se mantiene vigente. Es un ejercicio de presión mutua. Berlín busca redefinir su propio rol como escudo europeo y Washington redefine sus prioridades. Un equilibrio complejo donde la política intenta recalibrar una interdependencia militar que por ahora sigue siendo el ancla de la relación. Vamos a Bruselas, donde 2 billones de euros son el precio de la ambición europea para su nuevo presupuesto. El Parlamento exige un incremento histórico, pero choca con el bloque del norte, liderado por Alemania y los Países Bajos, que impone la austeridad nacional sobre el gasto comunitario. El dilema es estratégico. ¿Puede Europa ser una potencia global si sus gobiernos recortan en casa? Desde el kilómetro cero de la Unión, Beatriz Río nos cuenta más. Sí, el presupuesto de la Unión Europea expira en 2027 y arranca ahora el proceso de negociación en base a la propuesta que la Comisión Europea presentó hace prácticamente un año. Una propuesta que cifra el presupuesto en casi 2 billones de euros que deben servir para financiar políticas como la de agricultura, la que contribuye a la cohesión social o al desarrollo regional, pero también hacer frente a nuevos retos como el desarrollo industrial, la transición energética o el refuerzo de la política de seguridad y defensa, y además pagar la deuda que se emitió para financiar el Fondo de Recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Y claro, así es difícil que salgan las cuentas. Por un lado, porque el Parlamento Europeo pide más dinero, considera que ese presupuesto debe estar por encima de los 2 billones de euros, porque defienden no se puede hacer más con menos. Del otro lado están los gobiernos europeos completamente divididos. Algunos países, como Países Bajos o Alemania, piden recortes. Consideran que los países no pueden pagar más porque los gobiernos europeos ya están haciendo frente a un aumento del gasto público, precisamente en el ámbito de la defensa, pero también para hacer frente a la crisis energética actual. Sin embargo, países como España o Francia quieren seguir siendo ambiciosos. De hecho, Francia considera que hay que seguir emitiendo deuda conjunta. Y lo que hace más compleja esta negociación es que el acuerdo necesita el voto unánime de los 27 países de la Unión Europea y el consentimiento de la Eurocámara, que claramente tiene una visión muy distinta. Todo esto a contrarreloj. Buena parte de los oficiales en Bruselas quieren cerrar el trato antes de que acabe 2026, porque el próximo 2027 es año electoral en países como Francia, Italia o España, lo que complicaría mucho la negociación. Y cerramos en el Mar Báltico con una operación de rescate de película. Y Timi es la protagonista, una ballena jorobada que fue rescatada en una compleja operación privada que desafió la logística convencional. Izada por grúas y trasladada en una barcaza especial, el cetáceo pudo continuar su navegación en alta mar. Aunque con lesiones críticas y un debilitamiento extremo, la supervivencia de Timi es ahora una carrera contra el reloj biológico. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Si quieren ver más, quédense aquí en France 24 y France24.com.